la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan, auditorio. El próximo domingo tendrá lugar uno de los pocos eventos que puede aportarle un toque de interés a la actual campaña presidencial. El primero de los 3 debates que organiza el Instituto Nacional Electoral entre quienes aspiran a ocupar la silla del águila. Y es que básicamente quienes aspiran a gobernar el país ya han dicho todo lo que tenían para decir, y gracias a la instantaneidad de nuestros días, todos hemos tenido oportunidad de enterarnos de sus afirmaciones o de sus promesas o de sus propuestas, y si no es así podemos hacerlo tras unos cuantos clics en la pantalla de nuestro teléfono o el monitor de nuestra computadora. Sin embargo, no es lo mismo decir lo que se piensa o lo que se cree frente a un público afín o ante una cámara para la producción de un spot que defender lo que se piensa o lo que se cree frente a opositores que pueden argumentar en contra de tus posiciones. Hasta ahora, la campaña de los candidatos presidenciales ha discurrido en el territorio de la comodidad que garantiza el hecho de recrear sistemáticamente un monólogo que será indefectiblemente aplaudido, sin importar que carezca de consistencia, que esté asido solo del aire o que haya sido construido solo con un puñado de frases efectistas o de lugares comunes. El debate, al menos en teoría, pone a prueba no solamente las capacidades de los candidatos para desenvolverse en público, sino sobre todo pone a prueba la fortaleza de las ideas con las cuales pretenden convencer a los electores de constituir la mejor opción para dirigir los destinos del país. El contraste de ideas que permite la confrontación entre candidatos debería ofrecernos los elementos finos para forjar nuestra decisión, porque es en el debate y no en los anuncios radiofónicos o televisivos, ni mucho menos en los mítines, en donde puede apreciarse la solidez conceptual de las propuestas de cada candidato, su viabilidad en términos materiales y sobre todo las diferentes alternativas que existen para resolver un mismo problema. Es preciso decir también, desde luego, que el debate solo cumple los propósitos anteriormente señalados en la medida en la cual los electores acudimos a presenciarlo con la intención de escuchar los argumentos de todos y analizarlos con frialdad. Si nuestra actitud es, por el contrario, la del fanático para quien lo dicho por su candidato es la verdad absoluta, y sin importar lo que digan los demás, su posición no se moverá un ápice, entonces el debate carece de utilidad. En este sentido, el debate resultará útil sobre todo para quienes aún no han decidido por quién votar, o que habiéndolo hecho, podrían cambiar de opinión. Un segmento que, de acuerdo con las encuestas de opinión, podría agrupar hasta la 1/4 parte de los electores potenciales, lo cual es suficiente para decidir el destino de la elección. Valdrá la pena, pues, que todos veamos el debate y lo atendamos con interés, pues este ejercicio es uno de los muy pocos de este proceso electoral que podría colocarnos en la ruta de emitir un voto realmente informado y consciente el próximo 1 de julio. Hasta aquí el comentario. Pero, ¿cuánto va a durar el debate, Carlos? Poco más de 1:30, ¿no? Es el tiempo que está programado para la realización del debate del domingo. Iría de acuerdo en que si has omitido la posibilidad de leer, de escuchar, de reflexionar, de ponerte en contacto con los candidatos y sus propuestas ideológicas, bueno, sería el fast track para ponerte como al día de las propuestas, sobre todo en los temas más importantes que se supone son los que eligieron para debatir. Sin embargo, pues hay quienes afirman que los debates ya no servirán para gran cosa, si no es que para exponer una que otra idea, porque además los candidatos no van a arriesgar nada. Sí, cuando estás tan abajo de las encuestas, pues vas a apostarle a tratar de remontar con tu participación,
pero cuando estás arriba en las encuestas, pues vas a lo seguro, ¿no? Y juegas a lo seguro, y entonces ir sobre seguro a veces no te deja conocer realmente cuáles son las propuestas que trae los candidatos, sobre todo los punteros. Sí, los debates en México, hay que recordar, tienen una ruta tortuosa. Un primer elemento que habría que señalar es que los debates hoy todavía se realizan solo porque la ley obliga a que se hagan. Exacto. Si, como hace algunos años, esta regla no estuviera en la ley, muy seguramente no habría debates, porque nuestros políticos no están acostumbrados a debatir y no les gusta debatir. A nuestros políticos les encanta el monólogo, les encanta el discurso fácil, ese que no tiene que ser demostrado, ese que permite decir cualquier cosa y prometer lo que sea, porque no importa si eso es ni siquiera lógico, si es viable materialmente, si es realizable o si afecta a otros derechos en el camino de garantizar algunos. Lo que importa es que eso conecte con el público, que al público le levante una emoción y que lo haga a uno ver bien, y eso es lo único que a nuestros candidatos les interesa. A nuestros políticos en general en México son muy poco proclives a la confrontación de ideas, porque por regla general también suelen ser personas poco preparadas en realidad en la parte práctica de gobernar. Pero no es ese el único problema que tiene la cultura del debate o la incultura del debate en México. El otro problema está del lado del público. El público tampoco está acostumbrado al debate y tampoco, por términos generales, suele gustar del debate, porque los debates aportarán poco solamente si quienes los vamos a ver, pues los vamos a ver solo como un ejercicio un poco de morbo quizá, pero no importa lo que ocurra durante el debate, nuestra decisión ya está tomada, porque nosotros nos hemos convencido de que estamos frente a una encrucijada de la historia del país que solo se resuelve votando por A, B o C. Esa es parte de la cultura que tenemos que transformar, de la cultura política que tenemos que transformar en México, y para eso irán sirviendo los debates. Los de esta elección presidencial yo esperaría que aporten un elemento más para que los debates en el futuro sí se puedan convertir en un elemento que importe más. Por ahora creo, pues importará para un puñado de personas que efectivamente no han decidido su voto y que podrían cambiarlo o podrían tener mejores elementos para decidirlo el próximo domingo. Sí, porque tal vez podríamos poner como modelo lo que acaba de ocurrir en el debate de los 7 aspirantes a gobernar la Ciudad de México, que dicen, yo no pude seguir el debate, que transcurrió entre lo predecible. Reiteraron propuestas expuestas por los candidatos durante las campañas, pero ahora presentadas en conjunto, y un esperado cruce de acusaciones entre los principales contendientes del PRI, Morena y PAN. Los participantes no perdieron la oportunidad para resaltar o denostar al único puntero en las encuestas para la presidencia. Y desgraciadamente, esto que pudiera ser mínimo en función de lo que ocurrió en el debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, lo podemos trasladar al debate de los candidatos a la presidencia. Y si no, pues vamos a esperarnos a la crónica del primer debate. Vamos a ver cómo resulta el primer ejercicio, pero creo que no podemos esperar gran cosa. Y en términos generales, insisto, no hay una cultura del debate en nuestro país. Porque otra vez, en general, no solamente a los políticos, en general a los mexicanos el debate no nos gusta. Lo que nos gusta es el monólogo. Lo que nos gusta es decir lo que nosotros creemos, y nos disgusta muchísimo tener que escuchar a alguien que piensa diferente, pero sobre todo nos disgusta muchísimo tener que escuchar a alguien que tiene elementos que destruyen aquello que nosotros creemos, porque nosotros queremos creer en lo que creemos simplemente porque hemos decidido creerlos de espaldas a cualquier evidencia de que eso pueda ser cierto o que pueda ser falso. Esa es la base en la cual está fundada la incultura del debate, pero me parece que la sociedad civil que ha empujado esto y los políticos que han empujado esto han hecho bien en generar una cultura, o en generar reglas más bien, para que existan debates entre los candidatos a cargos de elección popular.
Los debates siguen siendo pobres y sí, es muy probable que pueda darse el de este domingo dentro de lo predecible también, pero me parece que dentro de lo predecible también es útil o puede resultar útil porque allí uno puede ver a quién es capaz de confrontar los señalamientos, incluso aquellos de carácter personal, y al mismo tiempo es capaz de defender ideas. Y eso es lo que me parece que habría que tratar de encontrar en el debate del próximo domingo, sin esperar, por supuesto, que este sea el gran evento del siglo, porque seguramente no lo será. Sí, tampoco es que nos vayamos a preparar con los palomitas y los refrescos, ¿no? Porque, digo, la verdad de las cosas es que lo que queremos es espectáculo, y la política no es espectáculo, es disertación, es diferencia, es disenso, es consenso, es todo menos un espectáculo, o no debería de ser espectáculo, que yo creo que también en el país tendríamos que reflexionar hasta dónde hemos permitido que la política se convierta en eso, en un producto mediático que consumimos precisamente por el morbo de quién se peleó con quién, o quién dijo las peores cosas, o a quién le sacan los peores trapos al sol. Esto es algo que tendremos que pensarnos y madurar como ciudadanos y como electores y como gente pensante participativa. Pero además hay otro factor, Carlos, me gustaría conocer tu opinión al respecto. El hecho de que ya hay un plus en este debate, que es la participación de los moderadores, que van a salirse del acartonamiento, que deberán salirse del acartonamiento y hacer preguntas que realmente interesen al auditorio, al electorado, y no tanto las mismas respuestas de siempre, el mismo modelo ya trillado. Sí, ese es justamente uno de los elementos que en esta edición de los debates presidenciales puede aportarle un toque de mayor interés. Y eso se logra pues justamente porque venimos desde aquel histórico debate entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas en un pues ya muy lejano 1993 o 94 creo, que seguramente muy pocos recuerdan hoy, o solo recordamos los miembros de una generación que en ese entonces ya estaba interesada en las actividades políticas del país, y que ha evolucionado. Es un proceso que ha ido evolucionando paulatinamente, mucho más despacio de lo que quisiéramos, y que durante todo este tiempo pues ha tenido en los moderadores a una persona que simplemente le cede el uso de la voz al que sigue, y no tiene un rol más activo que le permita sacarle jugo al ejercicio. Pero eso ocurre otra vez porque hay una gran resistencia de parte de los políticos a realmente participar en un ejercicio de debate, porque un ejercicio de debate auténtico expone, pone en riesgo la veracidad, la consistencia, la solidez de todo aquello que has dicho, y nuestros políticos, por supuesto, no tienen ningún interés en que se ponga en riesgo la gran cantidad de barbaridades que suelen decir durante los procesos electorales o en general durante su actividad cotidiana, y que eventualmente no son demostrables o que no pueden ser practicables, pero que suenan bien y conectan con el electorado. Yo sí creo que es un buen avance, primero que haya 3 moderadores, luego que estos tengan un poco más de libertad para actuar. Ojalá que eso le agregue un buen toque de interés a lo que se diga y la forma en la que se diga este domingo. Bien, pues a esperar ya verlo, ¿no? Finalmente ya ha habido una cantidad importantísima, si no es que todos los medios electrónicos que le dan seguimiento, y por supuesto a través de los medios digitales que le darán la cobertura necesaria al debate. Es la cuestión de que nosotros como ciudadanos nos interesemos y entonces le demos también el seguimiento oportuno. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Gracias a ustedes, buen día. Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 o en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias.